PDRA y qué tipo de herramientas incluyen para poder ayudarnos en nuestro análisis y entradas en el mercado. Esto es un enfoque que tiene ICT que plantea como muy interesante también, y te recuerdo, antes de empezar el vídeo, te recuerdo que tienes los enlaces abajo de esta descripción de varios vídeos de interés de este canal que están teniendo bastante éxito, y además te recuerdo también que tienes el acceso a nuestro grupo privado de Telegram, donde vas a tener toda la información tanto de los vídeos como también de estrategias, enlaces a las estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y también te recuerdo, como punto final, que si no estás suscrito, pues te suscribas a nuestro canal. Un abrazo grande. ¿Qué es el PDRA en ICT? Vamos a ver, tal como lo defina ICT, o sea, el PDRA son una serie de herramientas que hemos visto ya, ¿vale? Nos estamos acercando ya al tema de entradas. Entonces, son una serie de herramientas, pues como por ejemplo Fair Value Gaps, Order Blocks, Breaker Blocks, desplazamientos, etcétera, que se producen entre un mínimo y un máximo, ¿vale? Y que vamos a medir o vamos a identificar mediante una herramienta que es la de Fibonacci como zonas premium, o sea, zonas caras o zonas de descuento, zonas donde podemos comprar con buen precio, ¿vale? Si queremos hacer a la alta o a la inversa si queremos hacer en corto, ¿no? A la baja. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería esto en el gráfico? ¿Cuáles son las zonas de descuento? Bueno, pues tenemos, por un lado, primero tenemos que definir un mínimo que ha hecho un máximo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es una buena zona. Aquí un mínimo que ha hecho un máximo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ICT? ICT nos dice que tenemos que identificar las zonas en las que hay breaker blocks, order blocks, fair value gaps, desplazamientos, etcétera, que estén dentro de esta zona. ¿Y cómo vamos a medir esto? Y sobre todo es muy importante que tenemos que localizar el 50% estimado de donde se está produciendo esa zona. Es decir, para eso vamos a utilizar Fibonacci, ¿no? Que es una herramienta que es muy conocida, ya la conoces, y que está aquí. Entonces, esto lo que hacemos es que nos vamos aquí al máximo y lo llevamos hasta el mínimo. Y entonces aquí tenemos esto y vamos a quitar todo esto porque en este caso no va a ser relevante, no es tan relevante. Vamos a quitar todo lo que no sea el 0,5, el 0 y el 1, ¿vale? Nos quedan con los... Entonces, aquí lo que tenemos es zonas de aquí que son del 50%, que es donde el precio puede ir en un momento determinado a esta zona. No sabemos dónde todavía, ¿vale? A esta zona tenemos el máximo y tenemos el mínimo. Entonces, lo que nos está diciendo es que cuando el precio viene aquí a buscar, está cubriendo todas estas zonas de aquí que existen, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es buscar, definir qué zonas son, por ejemplo, de Fair Value Gap. Pues aquí tenemos una. Fíjate qué importante es esta zona, no muy grande, ¿vale? Es esa de ahí. Pero fíjate que el precio aquí ¡pum!, la rompe, ¿no? Y nosotros tenemos que ir a buscarlas a esta zona de aquí. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un Fair Value Gap que es un objetivo de este tema. Fíjate, aquí, no sé si lo ves, ¿vale? Que es, bueno, más que un Fair Value Gap, es un, de verdad, no son tres velas, pero sí es importante definirlo, ¿no? Porque no son tres velas seguidas, hacia arriba me refiero. Pero sí que existe ese desplazamiento y lo vamos a localizar ahí. Vamos a seguir. Tenemos aquí, podemos localizar este también, que este sí que es un Fair Value Gap, este de aquí, ¿vale? Entonces lo definimos hasta aquí. Entonces, esto que son zonas en las que el precio va a venir a buscar, aquí por ejemplo hay otro Fair Value Gap, bueno, no es un Fair Value Gap propiamente dicho, perdón, es este de aquí arriba, no me salía bien, ahí ese, chiquitito, ¿vale? Ahí. Bien, entonces todos estos nosotros lo vamos definiendo, vamos viendo si hay algún order block aquí en esta zona, ¿vale? Que nos indique que puede haber un punto importante, ¿vale? Y lo vamos definiendo en todas esas zonas. ¿Qué ocurre? Cuando el precio
viene a buscar otra vez, hace su retroceso, es decir, hace su cambio de... Fíjate que aquí hace un cambio de estructura de mercado muy fuerte, o sea, muy claro, ¿no? ¡Bla! O sea, con contundencia, con seriedad. Esto es lo que es súper claro, eso es súper importante, ¿no? Que te diga que esto está ocurriendo, ¿no? Porque también lo que te está aquí indicando es que hay una apuesta importante por parte de los operadores, en este caso por cambiar la estructura del mercado, ¿no? O sea, es decir, fíjate que aquí este mínimo que había aquí, que hace este máximo también, pues lo rompe del todo y lo deja, o sea, el cierre de la vela bajista queda muy por encima, muy por debajo de los otros, ¿no? O sea, como que hay una contundencia clara en conseguir ese cierre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el momento que este precio viene aquí, cuando llega al 50%, aproximadamente al 50%, vamos a ponerlo aquí, y vamos a cambiar este rojo de color, este rojo no me gusta, este verde de color, pues vamos a ponerle aquí más un rojo chillón, así, para que se vea. Lo que nos dice es que esta es una zona en la que puede ya tomarse la reversión del precio, ¿vale? En el que el precio puede tomar la decisión de seguir su camino, ¿no? Entonces, ¿por qué lo dice o cuál es el motivo por qué lo dice? Bueno, pues porque al llegar a esta zona, al llegar a este movimiento, va a encontrarse una serie de zonas de liquidez para las que para él ya son suficientemente buenas como para poder seguir con el precio buscando otras zonas que son las que a su vez está dejando. Fíjate que aquí es importante también ver que va dejando muchas zonas de liquidez, mucho fair value gap, como estos de aquí, que son 3 fair value gap claros, que son zonas de liquidez importantes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando llega aquí este fair value gap? Fíjate cómo reacciona el precio en esta zona, ¡pum!, para irse a buscar y a cerrar esa zona de ahí, esa liquidez. Entonces, lo que es importante aquí, claro, nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar, o sea, es decir, empieza a caer y no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar. Lo que tenemos que tener claro es que podemos tomar la decisión de entrada aquí, podemos tomar la decisión de entrada aquí. Claro, ¿qué ocurre? Si aquí no llega, pues bueno, sencillamente no hemos entrado. Tampoco hay que preocuparse mucho, o sea, es decir, si has estado esperando, no ha llegado a la zona que tú querías y se ha ido antes, pues bueno, pues has perdido esa oportunidad, pero tú estabas en lo cierto, o sea, es decir, estabas esperando un buen precio para comprar ese precio porque sabías que se iba a ir. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta muchas veces no es si he acertado o no he acertado con la entrada, sino si mi análisis es el adecuado. O sea, si está siendo el adecuado el análisis, oye, me puedo equivocar y a lo mejor no estoy viendo una noticia en ese momento y tomo la decisión de entrada aquí abajo y lo que me encuentro al final es que el precio viene más para acá y me saca de un stop loss, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que yo lo que tengo que tener es los suficientes herramientas para tomar mis decisiones. Nunca voy a acertar al 100%, es imposible, ¿no? Pero ¿qué es lo que me está diciendo esto? Lo que me está diciendo esto es que aquí hay dos zonas de liquidez en las que el precio puede, a partir de este 50% para abajo, que el precio puede reaccionar. Entonces, una buena alternativa aquí, ¿cuál sería? Oye, entro aquí en la mitad de esta zona, o aquí al inicio de esta zona, donde tomo, ¿os acordáis del 50% del Fair Value Gap? Pues tomo ese 50% y pongo aquí mi entrada. Cuando llega mi entrada, ¿qué hago? Que aquí abajo, por debajo de este, es decir, mi entrada la pondría más o menos aquí. Vamos a ponerla color de otro color. Vamos a ponerla color azul, ¿vale? Y a la vez lo que hago es que mi stop loss lo pongo aquí debajo, ¿vale? Por si acaso el precio va a venir a buscar esto, que no me toque el stop loss. No es tanta la diferencia, lo puedo poner aquí, no es tanta la diferencia y me permite hacer más o menos un 1-2, o sea, en esto, como mínimo un 1-2. Si tengo esta diferencia aquí, esta distancia aquí, vale, cojo aquí, me voy aquí y digo, mira, esto justo de aquí a aquí, y ahora para hacer un 1-2 tengo el beneficio. Entonces estamos aquí, entonces digo, bueno, pues para hacer un 1-2 me voy aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago cuando, oye, si tengo claro que esto va a ir fuerte, pues perfecto, que mi objetivo es un 1-3, pues me voy aquí, ¿vale? Que ahí ya puede estar muy justo, pero por ejemplo una buena idea que yo hago habitualmente, yo siempre voy buscando un 1-2, un 1-3.
Si veo que las velas en un momento determinado empiezan a caer, a hacer rangueo en una zona y no dejan de tener esa fuerza que tenían esta, por ejemplo, y tal, lo que hago es que cuando llega el 1-2, que estaríamos ahí aproximadamente, lo que hago es que cierro una parte de la posición, un 50, un 60, un 75%, de forma que a mí ya me cubra todo esto y me llevo el stop loss aquí, o sea, es decir, justo por aquí encima, ¿no? O sea, hago así, ¿vale? Lo pongo por encima donde entré, de forma que si en ese momento hace así el pum, el precio y se va para abajo por lo que sea, porque a lo mejor ha llegado a cubrir esta zona y lo único que quería cubrir esta zona y seguir hacia abajo, pues a mí me saca con el beneficio que he hecho y una pequeña pérdida y ya está. Si sigue hacia el 1.3, pues entonces yo lo que haré será que conseguiré un poquito más de beneficio y ya está. Pero yo mi 1.2 lo tengo cubierto. Entonces ese tema es un tema que te permite jugar muy bien este tipo de sistemas de entrada con ICT y es importante tenerlos en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que hemos dicho, tema de el 50%, esta zona de aquí, la zona de abajo en este caso, porque vamos en largos, ¿no? Vamos al alza, ¿no? Esta sería lo que es la zona, lo que llamamos la zona de descuento, ¿vale? Porque es descuento, porque es una zona barata, ¿vale? Y esta es la zona de la zona premium, porque sería la zona del lujo, ¿no? Es decir, ya cuando has entrado aquí y ya ha empezado a subir, ya tú has comprado barato y vas vendiendo cada vez a mejor precio, a un precio cada vez mayor, premium, un precio premium para ti, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la explicación un poco de este concepto, ¿vale? Hasta ahora. Shines my creation, lines of gold, my dedication. Every tick is an opportunity. With my algorithm, I'll reach freedom. Let's go! The rhythm of the algorithm. I'm the one who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision. Facing the decline. Data analysis is my guide. Every trade is part of my symphony. Back testing and testing without ceasing. I perfect my portfolio, there's no time to stop. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady and steady. We triumph with precision. Facing the decline. In every lost trade a lesson, I improve with dedication. The market changes, so do I adapt the code, always 100-fold. Discipline is my weapon, unemotional. Calmly every trade, calculated, success can be achieved. Let's go! The rhythm of the algorithm. It's me who leads the way. In the market, steady, steady. We triumph with precision. Facing the decline. Algorithmic trading, my passion. With every line of code, my song. Consistency and focus, always moving forward. In the world of trading, never stop trading.